¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso yo voy a mostrar cómo realizar estos pequeños gusanitos para sus mascotas. Cuando tengo pequeños sobrantes de lanita, he comenzado a realizar estos pequeños juguetitos para mi gatita. Ella generalmente está todo el tiempo acá conmigo mientras yo estoy filmando y tiende a robarse muchísimo mis muestras y mis ovillos, pero noté que ponía mucha atención a los iCord. Por ese motivo yo comencé a realizarle estos pequeños juguetitos y la verdad es que le encantaron. Y como nosotros ya hemos mostrado la técnica del iCord, realizar este juguetito me servía porque quiero que practiquen lo que sería el jersey doble faz, algo que nosotros vamos a estar utilizando muchísimo para realizar cintos, breteles y también cuando hagamos un jardinero o un enterito. Entonces, por ese motivo, hoy vamos a practicar cómo tejer en jersey doble faz realizando estos pequeños gusanitos. Aquí vamos a necesitar realizar un montado elástico y por ese motivo yo voy a estar trabajando con el montado italiano. Simplemente me voy a dejar una colita medianamente larga porque son muy pocos puntitos y voy a ubicar mi dedo índice y pulgar justo en el centro de este excedente de material. Aquí voy a traer mi aguja y voy a ir de izquierda a derecha y voy a girar. Este va a ser mi primer punto. A ver si se ve ahí. Si ustedes recuerdan cuando yo trabajaba con montado italiano, el punto derecho lo tengo en el pulgar y el punto revés lo tengo en el índice. Entonces, si quiero hacer un punto derecho, voy a ir a mi pulgar y voy a ir por debajo, arrastro el hilo del índice y lo vuelvo a meter por debajo del hilo del pulgar y ahí tengo mi punto derecho. En cambio, si quiero trabajar un punto revés, voy por debajo del hilo del índice, arrastro el hilo del pulgar y vuelvo a pasar por debajo del índice. Y ahí tengo el punto revés. ¿Se logra ver? Punto derecho, debajo del pulgar, arrastro el hilo del índice y vuelvo a pasar. Y van a ver que yo ya tengo 4 puntos. ¿Cuántos necesitaba? 6, no mucho. Revés, por debajo del índice, arrastro el hilo del pulgar y vuelvo a pasar. Y ahí tengo mi revés. Nuevamente necesito un punto más. Tiene que ser derecho, por debajo del hilo del pulgar, arrastro el hilo del índice y vuelvo a bajar. Ahí tengo mis 6 puntos, 2, 4 y 6. Tengo que tener cuidado porque si yo lo suelto, esto se desarma. Cuando yo comience a tejer, esto se va a mantener. Pero si ustedes lo necesitan para evitar que esto se suelte, aquí también pueden hacer un pequeño nudito. En realidad esto no es tan necesario porque cuando nosotros recién montamos los puntos, sí o sí tenemos que tejer el primer punto y eso va a sentar la puntada. Aparte, si ustedes miran mis puntitos, van a ver que tengo un punto apuntando a la izquierda, un punto apuntando a la derecha. Esto es algo que siempre suele pasar en el montado italiano. Entonces, en esta primera hilera no solo tengo que asentar todos los puntos, sino que también los voy a tener que acomodar. Si simplemente sujetamos el comienzo de nuestro hilo, van a ver que de todas maneras también esto puede funcionar. Lo único que yo voy a tener que hacer es tejer mi primer punto en la primera hilera. ¿Qué voy a tener que estar haciendo para tener este jersey doble faz? Voy a tener que repetir una única hilera en todas las vueltas que yo tenga que trabajar. Si ustedes se fijan, sin importar dónde yo esté, voy a tener la vista del punto derecho o el punto jersey. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a tener que tejer el derecho y el revés lo voy a pasar. Voy a ir saltando siempre un puntito. Tejo el derecho, paso el revés. Tejo el derecho, paso el revés en todas mis hileras. Pero aquí lo más importante siempre es el movimiento del hilo. Esto es lo único que yo tengo que tener muchísimo cuidado.
Si yo tengo un punto derecho, el hilo va hacia atrás. Si tengo un punto revés, el hilo va adelante. Eso es lo que yo voy a tener que estar respetando. Entonces, me fijo aquí qué puntada tengo. Tengo una puntada del revés. Hilo va hacia adelante. Pero como estoy en mi primer puntada, en mi primera hilera, y esto está recién montado, lo tengo que asentar. Entonces, por única vez, yo lo voy a tejer y saco el punto. Lo estoy haciendo muy lento para que lo vean. Van a ver que aquí mi punto derecho está cruzado. No sé si se ve. Está apuntando para el otro lado. Voy a tener que tejerlo, pero como está apuntando para el otro lado, no voy a ir de izquierda a derecha. Voy a ir directamente desde el centro. Entonces, voy desde la parte central, atravieso el punto y lo tejo. Y ahí automáticamente va a estar acomodado y los dos puntos ahora sí apuntan para el mismo lado. Punto revés, hilo va hacia adelante porque siempre respeto el movimiento del hilo. Punto pasa sin tejer. Eso es lo único que yo tengo que repetir en todas mis hileras. Punto derecho, hilo va hacia atrás. Cuidado, está cruzado. Tejo desde la parte central y cuando lo saque queda perfectamente acomodado. Lo mismo con estos dos últimos puntos. Tengo un revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer. Cuidado con mi último punto que es un derecho, hilo hacia atrás, respeto lo mismo que hice hace rato, voy desde el centro y lo tejo. Y ahí, si yo acomodo esto un poquitito, van a ver que ahora sí, todos mis puntos apuntan para el mismo lado. Giro. Estoy en la hilera 2, ya no tengo que tejer más el primer punto, porque ya están todos mis puntos asentados. Pero sí voy a tener que respetar la puntada especial. Tejo derecho, paso revés, tejo derecho, paso revés. Lo importante siempre es el movimiento del hilo. Entonces, ajusto aquí mi tensión, tengo un revés, hilo va hacia adelante. Punto, pasa sin tejer y ajusto. Tengo un derecho, hilo va hacia atrás. Tejo directamente mi punto derecho ya de manera normal. Ya está acomodada la puntada porque lo hicimos en la hilera anterior. Revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer. Derecho, hilo hacia atrás, lo tejo. Ven que estoy repitiendo exactamente lo mismo. Revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer. Derecho, hilo hacia atrás y lo tejo. Al comienzo no parece realmente que esté haciendo nada. Giro, estoy en la hilera 3 y tengo que repetir siempre lo mismo. Tejo derecho, paso revés. Tejo derecho, paso el revés. Y ahí, poco a poco yo voy a ir creciendo en mi tejido y voy a ir viendo la vista del derecho en todos lados. Porque así es como se teje el jersey doble faz. Voy a tener el doble de puntos, pero van a ver que me van a aparecer solamente la mitad. Voy a ir tejiendo respetando esta misma única puntada. Punto revés se pasa, hilo va hacia atrás, punto derecho se teje. Revés se pasa, derecho se teje. Así hasta llegar al final. Y van a ver que todo el tiempo voy a ir repitiendo exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a ir avanzando esto un poquitito más para que ustedes lo puedan ver, para poder generar estos pequeños gusanitos. Yo voy a avanzar un poco más y regresamos. Aquí yo ya avancé un poquitito más mi tejido. Claramente puede verse cómo ha crecido. Y lo más importante, comienza a verse el punto derecho. Si yo esto lo giro, van a ver que de ambos lados es exactamente igual. Es un cordoncito un poquito más grueso porque estamos utilizando solamente 6 puntos, pero todo lo que tengo que hacer es repetir exactamente la misma hilera. Miren lo que pasa cuando yo cambio la medida de mi aguja. Voy a tener lógicamente algo un poquito
poquito más delgado porque estoy trabajando con una aguja número 2. Va a ser un poco más compacto, pero tranquilamente nosotros podemos ir jugando con la tensión dependiendo qué efecto querramos nosotros lograr. Para los ojitos yo voy a tener que ubicarlos en los puntos derechos centrales, no en los bordes, en los puntos derechos centrales. Y esto lo puedo hacer con una hoja de crochet o con las mismas agujas. Yo voy a ir directamente para mi primer punto derecho y aquí yo voy a tejer varias veces este punto. ¿Cómo lo hago? Tejo el punto derecho, no lo saco de mi aguja. Van a ver que tengo ahí una lazada, pero no la saqué. Y lo que hago es hacer una lazada en mi aguja, así duplico el punto. Es como si hiciera un pequeño bodoque o una pipoca, pero un poquitito diferente porque estoy trabajando con dos agujas. Tengo dos puntos ahí, me vuelvo a meter en el punto, saco un tercero, vuelvo a hacer una lazada, tengo 4, tengo 5 y puedo generar cuantos yo desee. Por ejemplo, yo voy a dejar 5. Aquí sí lo voy a sacar, voy a tomar mi último punto y lo voy a tejer. Una vez que yo tejí mi primer punto, voy a tomar todo el resto de los puntos que creé y voy a saltar al primero. ¿Cómo lo voy a hacer? Puedo hacerlo con estas mismas agujas, llevar lentamente cada punto, a ver si se ve, uno a la vez o varios al mismo tiempo. No sé si se logra ver o si lo estoy tapando ahí para que ustedes lo puedan ver. Pero lentamente voy a ir pasando todas estas lazadas. Cuidado, no me vayan a pasar el primer punto. Pero si ustedes se fijan en el resultado, van a ver que se nota muchísimo por detrás y adelante no tanto. Lo tengo que acomodar o asentar. ¿Cómo hago eso? Yo voy a ir hacia atrás de mi punto. No sé si se ve ahí. Y voy a ir justo a la unión que tengo entre los dos puntos. Voy a estar buscando este hilo conector, el que yo tengo entre los dos puntitos. Voy a tomar con mi aguja ese hilo conector, lo levanto, lo ubico en la aguja y lo voy a tejer de nuevo. Una vez que yo lo tejo y lo saco, voy a pasar el punto de la bolita, este punto, este que yo tengo aquí. Y voy a saltar el punto que levanta. Y van a ver que mi ojito cae hacia adelante. No está más atrás, se fue para adelante. Ahí tengo mi primer ojito. Ahí lo vamos a hacer de nuevo para que ustedes lo vean. Los puntos revés sigo respetando la puntada. El punto derecho es el que me interesa, donde tengo que repetir este nuevo ojito. Si yo quisiera un ojo más grande, tengo que hacer 7 puntos en el mismo punto, 9 puntos en el mismo punto. Hilo hacia atrás porque tengo un punto derecho y aquí voy a hacer mi ojito. Voy a tejer este punto y voy a sacar 5 puntos de ahí. Tejo mi primer punto, no lo saco de la aguja. Hago una lazada, tengo el segundo. Me vuelvo a meter. Tejo el punto, tengo 3. Lazada, 4. Me vuelvo a meter. Tengo 5. A ver si se ven ahí. ¿Bien? Ahora sí, saco el punto de mi aguja y me voy a quedar con el último. Este es el que yo vuelvo a recuperar en mi aguja izquierda. Ahora sí, lo voy a tejer de manera normal. Y cuando yo lo tejo de manera normal, lo que tengo que hacer es que todos los puntos y las lazadas que hice tienen que saltar a este último. Entonces, me voy a meter lentamente en cada uno y van a ver que voy a ir saltando este último punto. Los puedo ir contando si quiero. ¿Ven cómo lo voy saltando? Me meto en el punto,
y lo salto. Me meto en el punto y lo salto. Cuidado, se van a chocar con el punto revés que tengo en el centro. Y aquí, nuevamente, si yo miro esta bolita o este ojito, me quedó nuevamente hacia atrás. Tengo que traerlo hacia adelante. ¿Cómo lo traía hacia adelante? Yo buscaba el hilo conector que tengo entre los dos puntos. Lo puedo levantar con una aguja auxiliar y si no, lo puedo levantar con mi misma aguja. Ahí. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente voy a llevar mi hilo hacia atrás, voy a tejer ese hilo conector, saco el punto y voy a saltar el último punto que tengo, que de hecho es el punto del ojito. Entonces yo tomo este puntito y lo salto y ajusto. Salto y ajusto y van a ver que mi ojito vino hacia adelante. Ya no está atrás, está adelante. ¿Qué me queda por hacer? Llegar hasta el final. Tengo un punto revés, hilo adelante, punto, pasa sin tejer. Derecho, hilo hacia atrás, se teje el punto. Voy a acomodar aquí para que lo vean. Aquí acomodé mi tejido, van a ver que ahí voy a tener yo mis ojitos adelante. Esto no se tiene que ver por atrás. ¿Qué tengo que hacer? La cabecita del gusanito. Lo único que yo voy a tener que hacer es repetir la misma hilera que hicimos antes una y otra vez. Donde veo revés, punto pasa. Derecho, hilo va hacia atrás, se teje. Revés, hilo adelante, punto, se pasa. Derecho, hilo hacia atrás y se teje. Esto lo sigo repitiendo hasta tener un alto de 1 o 2 centímetros. O directamente el que nosotros querramos. Tengo que ir respetando siempre la puntada. Derecho se teje, revés se pasa. Derecho se teje, revés se pasa. Así hasta llegar a 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Aquí yo ya crecí un poquitito la cabecita para que ustedes lo vean. Y lo que voy a tener que hacer ahora es cerrar la cabeza. Me voy a estar ayudando con una aguja de coser lana y lógicamente voy a dejarme un excedente. Entonces corto. Y voy a tener que cerrarlo como nosotros cerramos los cuellos. Recuerden, voy a tener distinción de punto derecho y punto revés. Punto revés lo tomo de izquierda hacia derecha. Punto derecho de derecha a izquierda. Vamos a comenzar con el primer punto. Es un revés. Tomo el punto de izquierda a derecha y lo saco. Cuidado, aquí voy a ajustar. Vamos con el derecho porque necesito pares, entonces voy de derecha a izquierda y saco el punto. Aquí se me van a acomodar los dos puntos, derecho hacia adelante, revés hacia atrás. Eso es lo que yo necesito. Si miro el siguiente punto que tengo mi aguja, es un revés, significa que me tengo que ir hacia atrás y tengo que buscar el último punto, este que está acá. Me voy a meter dentro del último punto, voy a tomar el punto revés de mi aguja, pero tengo que girar o pivotear mi aguja para poder tomarlo de izquierda a derecha y lo saco. Miro mi aguja, sigue un derecho, voy a buscar el último punto que tengo adelante, el último derecho tengo que buscar, que en realidad fue el primero que yo cerré, este que está acá. Me meto en la última puntada, voy al punto de mi aguja, tomo el punto de derecha a izquierda y lo saco. Se acomodó adelante. Tengo un revés, voy hacia atrás. Busco el último punto, ese que está ahí. Me meto adentro de la última puntada, giro o pivoteo mi aguja, tomo el siguiente punto de izquierda a derecha y paso el hilo. Me queda un único punto,
es el derecho de adelante. Me meto en la última puntada, tomo el punto de derecha a izquierda y paso el hilo. Lo último que me queda es el cierre. ¿Qué voy a hacer? Simplemente me voy a meter, voy a hacer un pequeño nudito. Cuidado aquí. Voy a ajustar y voy a esconder esto adentro de mi gusanito. Paso, paso, paso mi hilo y tiro. El excedente lo voy a cortar. Y ahí me quedó la cabecita. ¿Qué pasa con el inicio? Si ustedes se fijan, también tengo un excedente en la parte final. Puedo tranquilamente usar mi aguja de coser lana y si no, un pequeño ganchillo. Me voy a meter adentro del gusanito, voy a buscar aquí el inicio y lo voy a esconder. Y ahí también resolvimos la parte final. Este sería nuestro resultado terminado. Nosotros realizamos una puntada jersey doble faz y con esta puntada generamos estos pequeños gusanitos para nuestras mascotas. En mi caso, varios de estos van a ir para mi gatita Benson y otros directamente se los voy a regalar a mis compañeras que sé que también tienen gatitos y la verdad que estos gusanitos les encantaron. Lo ideal también es ir jugando con la tensión, así nosotros podemos encontrar cuál es el que más nos gusta y más que todo, cuál es el que le gusta a nuestra mascota. Este sería nuestro resultado final. Gusanitos con jersey doble faz.